Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su iglesia, casa ministerial, no, la iglesia ministerial Casa de David. No, es un honor volver a estar acá con ustedes. Para los hermanos que están vía web, pues les damos la bienvenida. Hoy día quiero decirles feliz día de Pentecostés. Y es justamente eso sobre lo que vamos a hablar en este día. Amén. Hoy día vamos a hacer un pequeño apartado, lo que venimos hablando de lo que es la prosperidad, y vamos a hablar justamente de lo que es Pentecostés. Pentecostés para los judíos, viene a ser 50 días después de la Pascua, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Justamente después de que ellos salen de Egipto, ¿no? A los 50 días se les entrega las tablas de la ley y nace el nuevo pacto, el pacto de la ley, el inicio del pacto de la ley, el pacto mosaico, ¿sí? Y que coincide justamente después que entran a la tierra prometida, ¿no? Coincide los 50 días con el día de la cosecha. Por eso es que es también fecha de las primicias, ¿no? Fecha en la cual los judíos entregan lo mejor de su cosecha, lo mejor de ganado, ofrendando al Señor. Bien, para los cristianos, ¿qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés para nosotros es el inicio del nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de la gracia. Eso es lo que significa Pentecostés. Y esto se manifiesta también a los 50 días después de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que significa Pentecostés. Ahora, ¿de dónde viene Pentecostés y por qué se realiza Pentecostés con nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre un Pentecostés hebreo y un Pentecostés cristiano? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Decimos que en Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se manifiesta como promesa cumplida de Cristo. Cristo dice, así en Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Ahora, ¿pero para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Cuál es el sentido de darnos el Espíritu Santo? El sentido de darnos el Espíritu Santo está en Hechos 1:8, más abajito. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor nos da el Espíritu Santo para empoderarnos. Pero ese poder es ¿para qué? Para poder manifestar las grandezas de la salvación, la grandeza de la gracia, la grandeza de la misericordia de Dios. Eso es el sentido de que Dios nos manda el Espíritu Santo. No es para usarlo para mi goce, no es para usarlo para mi lucro, no es para nada que tenga que ver con mi cosa personal. Es para bendecir a los otros. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Debemos entender eso. Ahora, ¿acaso en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí, pero ¿cuál era la característica? La característica en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo es que era una unción pasajera y para un determinado propósito de Dios. Saúl recibe la unción del Espíritu Santo, es decir, entra el Espíritu Santo sobre él y es considerado entre los profetas. ¿Sí? Sansón recibe la unción del Espíritu Santo para librar a su pueblo de los filisteos. ¿Sí? Y es que es algo transitorio, no es algo permanente. ¿Me dejo entender? Sin embargo, es por eso que David decía, Señor, no apartes de mí tu espíritu. ¿Sí? Él decía, Señor, no apartes de mí tu espíritu, permanece en mí. ¿Por qué? Porque él sabía que el Espíritu de Dios era pasajero. Ahora,
cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él dice así, Él habla de esta manera. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es para un tiempo, para una misión determinada. Sin embargo, cuando viene Pentecostés, el Espíritu Santo es permanente y para siempre. El Espíritu y verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Debemos entender que el bautismo del Espíritu Santo no es algo a futuro, no es algo en un tiempo posterior. El Espíritu Santo lo recibimos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Me estoy dejando entender? Amén. Es decir, si alguno a usted le dice, recibe el Espíritu Santo, ¿sabe qué le está diciendo? Usted es un inconverso. Usted no es cristiano. Usted no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y déjeme decirlo que el Espíritu Santo no es propiedad de ningún siervo, por más poderoso y ungido que sea. Porque cada uno de los miembros de la iglesia tiene el Espíritu Santo desde el momento que aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Por eso es que nosotros aceptamos miembros en la congregación, miembros maduros. Es decir, personas que toman conciencia de su pecado, ¿sí? Se arrepienten y aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Es por eso el motivo por el cual nosotros no bautizamos niños. Lo que hacemos con los niños es presentarlos al Señor para que los guarde, los preserve, los conserve hasta que ellos tomen la decisión de seguirlo. Y nosotros como padres orientarlos, guiarlos, protegerlos en la fe para que más adelante ellos tomen la determinación de seguir a ese Dios al cual sus padres o nosotros seguimos. Amén. Amén. Vamos entendiendo entonces por qué es toda esta situación. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora, el Espíritu Santo no es algo que nos dan en cuotas. ¿Sí? Debemos entender que no es cosa de gente fiel. No es cosa de santos. Lo recibimos así seamos pecadores. Pablo en la primera carta de los Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Es decir, Corinto en esa época era una de las iglesias más pecadoras, la más corrupta de todas las iglesias a las cuales escribe Pablo. Y les dice, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y es más, a pesar de ser la más pecadora, tenía todos los dones y ministerios. Era una iglesia conocedora de la palabra de Dios. Era una iglesia donde se manifestaba el poder de Dios, siendo pecadores, lo que nos marca que no es algo dado solamente a los fieles y a los más santos, sino es a todos aquellos que creyeron y lo recibieron como su Señor y Salvador. Amén. A Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora, debemos marcar otra cosa. Que Él no te da el Espíritu Santo en cuotas, hemos dicho, ¿no es cierto? Él nos ordena, Él no dice tampoco que nosotros oremos, que nosotros hagamos algo para recibir a Cristo o al Espíritu Santo, sino cuál sería el pago que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Bien,
Ahora, ¿qué también significa todo esto? Lo que significa también es que cuando viene Pentecostés, es la conclusión del pacto mosaico. Ahí termina el pacto mosaico y empieza el pacto, el nuevo pacto, el pacto de la gracia que es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Ahí termina. Ya fue. Ya no estamos bajo la ley, empezamos la gracia. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Ahora, cuando viene la venida del Espíritu Santo ante esta introducción, vamos a ir a lo que pasa. Vamos al libro de los Hechos. ¿Qué les parece? Vamos al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a leer cómo llegó Pentecostés. ¿Cómo llegó Pentecostés? Libro de los Hechos, capítulo 2. Por favor, si alguien puede acercarse a la hermana Mari, una Biblia para que pueda ver ella también y leer ahí. Dice, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primera característica. ¿Qué es lo que sucede cuando vino Pentecostés? ¿Quién me puede decir? La venida del Espíritu Santo fue audible. Un gran estruendo. Y dice que no solamente lo escucharon ellos, sino todos los que estaban afuera. ¿Alguno de ustedes estaba en un terremoto? ¿Han escuchado cómo es un terremoto? ¿Sí? Bueno, acá hay algunos que estaban en un terremoto. Tú también estabas en un terremoto, joven. Pero no se acuerda. ¿O alguna vez han estado ustedes en un día donde hay un viento de esos con torbellino y hace bulla, ¿viste? Antes acá al frente había unos sauces, ¿se acuerdan? Cuando estaban los sauces al frente y cuando había viento, parecía una película de terror, ¿se acuerdan? Chiflaba y daba miedo. Bueno, así es, el Espíritu Santo viene audible. Segunda cosa, y se desaparecieron, ¿qué dicen ahí? Lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. No dice que era fuego, dice que eran lenguas, ¿dice qué? Como fuego. El fuego para el judío tiene mucho significado porque significa santidad y significa presencia de Dios. ¿Sí? Y ellos empezaron ya a tener sus cosas. Otra cosa más que dice. ¿Qué más dice del Espíritu Santo? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que es verbal. Acá vamos de repente a tener alguna discusión con algún pastor amigo pentecostal, pero cuando habla verbal está hablando de lenguas. Lenguas que poseen un vocabulario, una gramática, una fonética, ¿sí? Que tienen una estructura. No son palabras sin sentido, no son balbuceos, no son palabras incoherentes, sino que cuando fueron bautizados eran palabras ciertamente que hablaban de la gloria de Dios. ¿Ok? Es decir, nosotros no podemos obligar a una persona a hablar en lenguas. Es uno de los dones el hablar en lenguas. No es el todo. Pero cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, recibiste al Espíritu Santo, que no te quede la menor duda encima. Por eso es que yo el otro día estaba hablando con un hermanito
Me decía, pastor, no sé cómo lo hice. No entiendo cómo hice para empezar a orar por mi hija, que ella se empezó a liberar y empezó a mejorar. Y claro, si tienes el Espíritu Santo como lo tengo yo. Por eso es que a veces yo no entiendo cómo muchas personas, muchos creyentes, piden a otro que haga lo que a él le corresponde hacer. Ay, pastor, ore por mí. ¿Y usted ora? No, usted tiene más poder. Mentira, el Espíritu Santo que tiene usted lo tengo yo. No es diferente. Vamos a ver más luego cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero déjeme decirle que Dios dio a cada uno la misma cantidad del Espíritu Santo que me dio a mí. O que le dio a Billy Graham, o que le dio, qué sé yo. Usted ponga el líder cristiano que a usted le parezca más grande de la humanidad. Gigi Ávila para los pentecostales, qué sé yo, no sé, Stanley. No me importa el que usted ponga ahí. Pero el Espíritu Santo que tiene ese siervo también lo tiene usted. Así es que Pentecostés es para todos. Pentecostés es para todos. Recuerde, Pentecostés y el Espíritu Santo no es vendible, no es negociable, no es exclusivo de nadie. Que las lenguas es solamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, bien, vamos a seguir viendo lo que sucede. Gracias, perdón. Vengo llevando un resfrío, así es que ando medio maluco. Y no es por pecado, sino porque me hice pasar el frío trabajando. Amén. No me va a decir, el pastor pecó. No es por pecado. No confundan las cosas. Bien, vamos a seguir con 8.5. ¿Cuál es la actitud que sucede cuando se manifiesta el Espíritu Santo muchas veces en nuestras vidas? Déjenme decirle que está en la Biblia y no es nada que nos vaya a llamar la atención. Primero dice, Hechos 2.5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora dice ahí, y estaban, ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos los que hablan? Primero, cuando Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas, vamos a causar asombro. Asombro porque cambiaste tu forma de actuar. Asombro porque empezaste a cambiar tu forma de hablar. Asombro porque dejaste de hacer las cosas que antes hacías y que no le agradaban a Dios. Como si este era un golpeador. Mira, ahora llega a su casa, los agarra a mimos a sus hijos, a su mujer, van agarrados de la mano. ¿Qué le pasó a este que venía borracho todo el tiempo? Ahora no llega más borracho. Este que se drogaba, ya no se droga más. Esta mujer que andaba vendiendo su cuerpo en la calle, ahora es una señorita respetable, trabaja dignamente. ¿Qué le pasó? Este que robaba ahora es un tipo decente, un tipo que se gana la vida, no importa paleando en una obra, no importa haciendo adobes, no importa haciendo ladrillos, no importa limpiando cloacas, eso no interesa, pero se gana la vida decentemente. ¿Qué le pasó? Causa asombro. ¿Qué pasó? Que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y es el Espíritu Santo, como dice la palabra, quien redarguye nuestros errores, quien corrige nuestras faltas, quien nos hace entender en las cosas que estamos equivocados y en las cosas que no le agradan a Dios, las cuales nos ayuda el Espíritu Santo a cambiar. Amén. Amén. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Eso es el Pentecostés que tenemos que tener nosotros todos los días. Otra cosa que sucede en Pentecostés. Dice,
Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué es otra cosa que trae? Confusión. Juntamente con el asombro traen confusión. Por eso es que dicen, pero ¿cómo es? No entiendo, mi cabeza no me da a entender. ¿Qué le pasó? Antes hablaba palabrotas a cada rato. Ahora, puro gloria a Dios, aleluya, bendición. Antes cuando se golpeaba un dedo, sacaba a la madre, a la tía, a la abuela, a la vecina. Ahora dice, gloria a Dios, ay, me golpeé. ¿Me dejo entender? El que tiene el Espíritu Santo causa muchas veces asombro por las reacciones que tenemos. Porque ya no actúa el hombre con el Espíritu Santo, ya no actúa conforme al mundo. Aunque a veces debo reconocer que muchas veces nosotros, a pesar de ser pastores, siervos, o muchas veces hermanos y conocer la palabra, a veces reaccionamos de ciertas maneras poco coherentes con esto, ¿verdad? Porque todavía estamos en una lucha interna entre mi yo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, ¿qué más sucede? Y esto sí, creo que a todos nos va a tocar. ¿Sí? Dice, nos vamos, Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué dice ahí? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La tercera cosa que va a suceder en tu vida cuando tienes el Espíritu Santo es que mucha gente se te va a burlar. El hermanito de gloria a Dios, aleluya, mira, ahí va. Ahí va el santurrón. Claro, el que no toma, pues. Claro, el que no bebe. Claro, el que no quiere salir con nosotros de farra. El que no engaña a su mujer, míralo, el pollerudo. Y se van a ganar una de títulos. Todo por hacer la voluntad de Dios. Por eso es que a veces cuando dicen, no, el camino del Señor es sencillo, no es sencillo porque tiene que soportar burlas, porque tiene que soportar aflicciones, tiene que soportar muchas cosas por seguir las cosas de Dios. Y ya te lo está diciendo, o sea que yo no estoy inventando nada, lo están leyendo ustedes en la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, ahora viene una circunstancia muy interesante. Podemos decir entonces que es una promesa de Cristo, ¿verdad? Para la propagación de las buenas nuevas al mundo. Tercero, surge juntamente con la salvación, lo hemos dicho. ¿Sí? ¿Qué más? Es el cumplimiento y la finalización del antiguo pacto. Se manifiesta audible, después visible y verbalmente. Y hemos dicho que la respuesta del mundo es asombro, es confusión y es burla. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Ante todo esto, ¿tienes la totalidad del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón y estás transformando tu vida a la imagen de Cristo? Ustedes tienen la respuesta. Yo creo que tengo alguna. ¿Sí? O tal vez debería cambiar la pregunta y preguntarnos, ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo la totalidad de nuestra vida? ¿Tiene el Espíritu Santo el total control de nuestra vida? ¿Está trabajando en nuestras vidas? ¿Nos estamos dejando moldear a la imagen de Cristo? ¿Realmente hemos dado el control de nuestras vidas al Espíritu Santo y a Dios? ¿O somos como lo que sucedió en una iglesia, ¿no? Resulta que estaban queriendo enseñar el credo a los chicos en una congregación, en una iglesia. Y estuvieron durante casi 3 meses, 4 meses,
repitiendo lo mismo. Pero para que aprendan, le daban a cada niño una parte del credo, ¿no? Un día falta uno de ellos. ¿Y qué sucede? Dice, habla uno y dice, empieza y dice, creo en Dios Padre. Va el otro y dice, creo en Dios Hijo. Y no había el otro. Entonces una niña dice, faltó el que cree en el Espíritu Santo. Y muchas veces sucede eso en las congregaciones. Faltó el pastor, no hay palabra. Faltó el evangelista, no salimos a evangelizar. ¿Sí? Faltó el maestro, no hay quien enseñe. ¿Pero por qué? ¿No tenemos nosotros acaso al mismo Padre? ¿No tenemos acaso nosotros al mismo Maestro? ¿No somos todos nosotros llamados a predicar las buenas nuevas? De repente no lo haremos con la excelencia del maestro, del pastor, del evangelista, porque lógicamente son gentes llamadas a ese ministerio, pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo. No vino el niño del Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo realmente? Yo creo que sí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces no dejamos que Él tome control de nuestra vida. Y nosotros tomamos control del Espíritu Santo. Y muchas veces lo queremos usar para nuestro beneficio. Haciendo mal uso de los dones que Dios nos ha dado. Buscando beneficio de Él. Tomando ventaja de los demás. Apropiándonos de cosas que no son nuestras y que recibimos de gracia porque a Dios le ha placido, pero hiriendo a los demás. Amados, que en este Pentecostés tomemos conciencia de eso. ¿Qué es tener el Espíritu Santo? ¿Qué es y para qué vino? Amén. 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 Así es que, si usted todavía está confuso, esta noche órele al Señor y dile, Espíritu Santo, toma control de mi vida. Manifiéstate con poder en mi vida. Moldéame a la imagen de Cristo. Ya no quiero ser igual como soy. Usted conoce sus defectos más que cualquier persona. Y si quiere orar, mírese al espejo y ore. Y ore al Espíritu Santo mirándose al espejo. Porque cuando uno se mira al espejo se ve tal como es, ¿verdad? Yo de repente ahora que estoy parado acá y no tengo un espejo al frente, puedo decir que soy alto, 2 metros, rubio, una melena hasta acá abajo, ¿viste? Ojos celestes, con una tez de un pibe de 18 a 20 años, musculoso como Schwarzenegger, ¿sí o no? Yo me puedo ver así, acá, pero cuando me miro al espejo, me doy una gran decepción, ¿verdad? Porque realmente me veo tal como soy, pelado, que tengo un defecto visual, ¿no? De repente que tengo mucha oreja, ¿sí? O que tengo de repente un grano en la nariz. Me veo tal como soy. Y a veces es necesario mirarnos al espejo para orarle a Cristo, para orarle a Dios, para orarle al Espíritu Santo y decirle, mire tal como soy. Padre, ayúdame. Toma control de mi vida. Ya no quiero ser igual. ¿Sí? Había una alabanza que decía, renuévame, ¿se acuerdan? Entonces para cantar esa canción sería bueno que nos miremos al espejo, ¿no? Porque decía, renuévame, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado. Pero necesita ser cambiado no porque yo lo puedo cambiar, sino porque debemos dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas, porque Él tomará aún lo que nosotros queremos desechar y de repente transformarlo porque Él es necesario para la buena obra. Amén. Amén. Amén.
Que el Señor los bendiga, amados. Amados que están ahí por internet, les damos muchas gracias por escuchar nuestras prédicas. Les pedimos que cuando la escuchen, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, pues la pongan ahí en el link que tienen ustedes ahí en Facebook, en YouTube. Yo ya con las redes, hermanos, ando mal. En YouTube, si tienen alguna pregunta, también háganla, que estaremos gustosos de responderles. Muchas gracias por todo. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.